Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Leer la carta de Segunda de Corintios ha sido un desafío, pero también ha sido un privilegio. Hemos culminado la primera sección, los primeros 7 capítulos, donde Pablo habla de la obra del Espíritu Santo en favor de los creyentes, en especial los hermanos de Corinto, y ese instrumento que Dios utilizó, como lo fue Pablo, para exhortar a los hermanos. A pesar de tanta oposición y de circunstancias adversas, Pablo mostraba su gozo, su alegría y saber de que el Señor tiene el control de todas las cosas por la respuesta de los hermanos de Corinto a la primera carta que Pablo había enviado, o lo que nosotros conocemos como Primera de Corintios. Pablo se encuentra con Tito en Macedonia, entonces se cierra esta primera sección, Pablo mostrando ese contentamiento al saber que los hermanos respondieron positivamente ante las reprensiones que Pablo había enviado. Y Tito le dijo a Pablo: los hermanos han recibido con gozo y han actuado correctamente, y de esa manera pues ellos te envían también, por así decirlo, saludos, porque los hermanos pues manifestaron el aprecio que tenían hacia Pablo. Evidentemente en Corinto había muchas cosas que cambiar, muchas cosas que mejorar. Había hermanos que eran indiferentes a ciertas cosas, pero había un buen grupo de hermanos que quería hacer la voluntad del Señor, al cual pudiéramos llamar ese remanente fiel, ese pueblo fiel que en medio de las adversidades está dispuesto a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y saber que esa circunstancia del primer siglo se pudo solventar y muchos estuvieron dispuestos a hacer la voluntad del Señor, nos llena de esperanza a quienes vivimos en el siglo XXI. Porque nuestro más grande deseo es ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Pero mientras ese momento llega, tenemos que enfrentar adversidades y tenemos que vivir nuestra cristiandad solventando nuestros compromisos, confiando en el Señor, pero también siendo una mano ayudadora a quien lo necesita, tanto de lo material como de lo espiritual. Los capítulos 8 y 9 de Segunda a los Corintios toca el tema de la generosidad, de lo que hay que hacer desde lo material para ayudar a hermanos de fe, a hermanos que lo necesitaban, que tenían limitaciones económicas. Sin embargo, el tema de las finanzas dentro del ambiente cristiano se ha vuelto muy álgido con el paso del tiempo. Hablar de dinero se ha vuelto muy complicado, porque lamentablemente, y eso es de una cosa que nunca debería pasar, pero pasa, se generan dudas con respecto a la actitud de algunos dirigentes que utilizan erróneamente los recursos que dan los hermanos para la obra de Dios. Y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, y lo seguiré repitiendo hasta el final del estudio de la Biblia y hasta que Cristo venga a buscarnos. Dios no necesita nada de nosotros, materialmente hablando, no necesita nada, porque Dios es el dueño de todo. Dios le ofreció a Adán toda la tierra, todos los frutos. Dios le dijo a Adán: come todo lo que tú quieras de todos los árboles. Pero le puso una restricción para que el hombre no se olvidara que Dios era dueño de todo. Pero Dios no necesita nada del ser humano, simplemente que le creamos y que le obedezcamos. Pero ¿qué podemos nosotros ofrecerle a Dios? El tema de los diezmos y las ofrendas, que aquí no se tocan en los capítulos 8 y 9, ha sido un tema de controversia dentro del cristianismo y fuera del cristianismo. ¿Y por qué digo que aquí no se toca a pesar de que vamos a hablar de dinero? Porque lo que Pablo menciona en los capítulos 8 y 9 es acerca de los donativos a los hermanos que están padeciendo necesidad, o sea, están sufriendo porque tienen escasez. Y ese tema también Pablo lo había mencionado en la primera carta y, por supuesto,
en la carta a los romanos también se mencionó sobre el asunto de ayudar a quien lo necesita, principalmente a nuestros hermanos de fe. ¿Por qué, vuelvo y repito, no se toca el tema de diezmo y ofrenda? Porque eso ya era un tema que se entendía. O sea, se sobreentendía que habían recursos para ayudar al sostenimiento de los líderes espirituales. Y Pablo decía que él no había hecho o no había ejercido su derecho de utilizar recursos para su propio bienestar, sino más bien para ayudar a los demás. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 8 y vamos a comenzar esta temática para ver qué es exactamente lo que Pablo a lo que Pablo hace alusión con respecto a este tema. Dice el versículo número 1, pues esta es otra temática diferente, ya se cerró la primera sección hasta el capítulo 7, y entonces Pablo dice, asimismo, hermano, o sea, además de todo lo que he dicho, les voy a comentar esta situación. Os hacemos saber la gracia de Dios. La gracia de Dios, tú sabes que la expresión gracia de Dios tiene que ver con la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Okay? Convencernos de pecado, de justicia, de juicio, guiarnos hacia toda la verdad y por supuesto ayudarnos en nuestra debilidad. Pero aquí especialmente Pablo utiliza la frase la gracia de Dios con respecto a las bendiciones materiales. Os hacemos saber las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios no solamente que recibimos, sino que damos. Porque fíjate que aunque hablamos de bendición, aquí Pablo no utiliza la palabra bendición, sino gracia. O sea, lo que nosotros hemos recibido, lo damos. La gracia de Dios. El Señor nos proporciona sus bendiciones espirituales y materiales y nosotros compartimos también esas bendiciones espirituales y materiales. Entonces Pablo aclara y dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Es evidente que está hablando de cosas materiales. Que se ha dado, que los hermanos de Macedonia han recibido. Macedonia, donde estaba Filipo, Tesalónica, Berea. Entonces Pablo dice, los hermanos recibieron la gracia de Dios. Recibieron un don de Dios. Recibieron un aporte de otros hermanos. Versículo número 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Nótese. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Los hermanos de Macedonia recibían, pero también daban. Eran generosos. Tenían dificultades, tenían tribulaciones, pero abundaban en gozo. Aunque eran pobres, abundaron en riquezas y fueron generosos. Reciben y dan. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aún más, allá de sus fuerzas. Porque aunque han pasado necesidades, han estado dispuestos, aún en sus limitaciones, a ayudar a quienes están menos favorecidos. Entonces Pablo cuenta lo que los hermanos de Macedonia han recibido y han dado como un ejemplo de lo que los corintios también deberían hacer. Porque los corintios también han recibido bendición y es necesario que impartan bendición. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Yo quiero que veamos el panorama. Pablo dice, los hermanos de Macedonia han pasado por pruebas. Los hermanos de Macedonia tienen dificultades económicas, pero han recibido don de Dios, gracia de Dios, y ellos mismos se han puesto como voluntarios a servir con sus fuerzas y más allá de sus fuerzas para que otros recursos lleguen a otras personas, principalmente para los santos. Este servicio para los santos, participar en el servicio de los santos. ¿Qué está queriendo decir Pablo aquí? Que la idea era que dentro de la hermandad, en diferentes partes,
se pudieran ayudar mutuamente para que todos pudiesen recibir la gracia de Dios desde lo material. Y esto me llama poderosamente la atención. Y lo he dicho en varias y repetidas ocasiones, que como institución eclesiástica deberíamos hacer programas, que seguramente muchos los están haciendo, para ayudar a personas necesitadas que no están dentro del entorno de nuestra iglesia, que no forman parte de nuestro pueblo. Eso está bien, eso es maravilloso, eso es excepcional y loable. Pero las primeras necesidades son las de casa. Si tú eres padre de familia, o esposa, o ama de casa, tú primero atiendes las necesidades de tus hijos dentro del hogar, y parte de las bendiciones del Señor tomas para ayudar a otras personas que no forman parte de tu familia. Si tú utilizas todos los recursos para ayudar a personas desvalidas en la calle, se te puede agradecer y se te puede dar mucho mérito. Pero sería un poco ilógico e irracional saber de que estás ayudando a los de afuera cuando tus hijos están pasando necesidad. Y eso también desde lo espiritual. Porque yo puedo ser muy espiritual y muy colaborador en ayudar a otras personas y mi hogar es poco espiritual. Y eso sería totalmente ilógico. Lo correcto, lo lógico es que se alimente lo espiritual y lo material dentro de la casa para después también ayudar a quienes lo necesitan. Bueno, desde el ámbito eclesiástico funciona de la misma manera. Hay que ayudar a quienes lo necesitan afuera con los recursos que van entrando a la estructura eclesiástica, pero primero se suplen las necesidades de adentro, de los hermanos de nuestra fe, que están luchando con nosotros en esta carrera para vencer la tentación con la ayuda del Espíritu Santo. Es maravilloso que se hagan planes de acción social fuera del templo, pero dentro de la estructura eclesiástica hay hermanos que posiblemente están pasando por situaciones económicas. Y lo que enfatiza aquí, que los hermanos de Macedonia, en medio de sus limitaciones, querían ayudar y servir a los santos, a los hermanos de fe, principalmente los de Jerusalén, porque era donde tenían más conflictos, más adversidad, les ponían más contratiempos y tenían problemas económicos. Y eso lo sabemos por las cartas anteriores. Entonces los hermanos se sentían comprometidos en ayudarse mutuamente. Eso es lo correcto. O sea, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra y tener prioridades. Y allí es donde juega un papel fundamental la relación que tenemos como hermanos de fe. Porque muchas veces nos reunimos constantemente en un lugar, vemos a los mismos hermanos constantemente, algunos por pena no expresan sus circunstancias y padecen dificultades y nosotros no lo sabemos por esa falta de empatía, de compañerismo, ¿sí? de esa hermandad que deberíamos tener como hijos del Señor. Versículo número 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, hablando de los hermanos de Macedonia. Los hermanos estaban dispuestos a ayudar de cualquier forma para honrar a Dios, ayudando también a los apóstoles, pero que esos recursos llegaran a los hermanos. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe entre vosotros esta obra de gracia. Que haya ese despertar también y ese deseo de querer participar de este servicio hacia los santos. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, y en vuestro amor para con todos, abundad también en esta gracia. Fíjate cómo Pablo mantiene la idea de no verlo simplemente como una bendición material, sino como parte de la gracia del Señor. O sea, que Dios obra en favor de sus hijos a través de sus hijos. Obra para los necesitados por medio de quienes han recibido bendiciones. Es la gracia del Señor, es la obra del Señor.
Versículo número 8. No hablo como quien manda, porque no es una obligación, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. O sea, esto no es una obligación, esto es algo que debe nacer del corazón. Esto es algo que tiene que ser voluntario. No es un compromiso, no es un toma y dame. Es doy porque ya recibí. Fíjate la diferencia, ¿no? No es dar para recibir, es dar porque ya recibí. Y agradecido por las bendiciones del Señor, entonces doy parte también de esa bendición para que otro reciba esa gracia. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Fíjate algo importante. Es evidente que el tema del dinero es un tema muy delicado, porque hay personas que se preocupan mucho más cuando comienza un año, ¿no? Que suben los precios, que suben los impuestos, hay muchos compromisos que pagar, tarjetas de crédito porque se nos fue la mano en Navidad y gastamos mucho, o se presentó alguna emergencia, entonces el salario es muy limitado, porque el salario mínimo en muchos países no alcanza, más en los países latinoamericanos, los salarios mínimos no alcanzan, entonces si la pareja, si los esposos no trabajan ambos, no pueden sufragar los gastos del hogar, entonces tenemos siempre esa preocupación, no alcanza el dinero. Entonces aquí es donde debe jugar un papel fundamental la mayordomía, cómo yo administro los recursos que el Señor me proporciona. Entonces, no voy a hablar ni del diezmo de las ofrendas porque creo que eso ya debería ser un tema sobreentendido. Sin embargo, creo que hay personas que todavía no han entendido correctamente ese tema de los diezmos y ofrendas, pero no lo voy a tocar en este momento. No lo voy a tocar en este momento porque creo que aquí estamos hablando de algo aparte de. Es decir, siempre tener nosotros un sistema de administración. ¿Cuánto se gasta en X cosas como arriendo, como servicios, como educación, a guardar un poco para la salud, ahorrar un poco, o sea, los gastos fijos de casa y una pequeña parte, aunque sea muy mínima, poder nosotros utilizarla en un proyecto de beneficencia para quienes lo necesitan, comenzando, como dije al principio, comenzando con nuestros hermanos de fe, que seguramente hay algunos que están pasando necesidad. Es decir, que si tú te sientes apretado económicamente, déjame decirte que hay personas que están peor que nosotros. Entonces, si yo muestro esa generosidad que sale del corazón, no obligado, nada es obligado, sino que nace del corazón, yo estoy seguro que el Señor a ti no te va a dejar pasar necesidad. ¿Por qué? Porque si el mismo Señor Jesús, siendo el Rey de Reyes, se hizo pobre para enseñarnos que debemos depender totalmente del Señor, entonces yo tengo que tomar en cuenta que el Señor es el que me sustenta. Fíjate, por ejemplo, Israel en el desierto. Si los israelitas se hubiesen puesto a pensar qué iban a comer en el desierto o cómo iban a cruzar el Mar Rojo, no hubiesen salido de Egipto. Salieron de Egipto y el Señor les abrió el Mar Rojo. Una cosa imposible, humanamente imposible. Hay quienes dicen que eso simplemente es una fábula, un mito. No, yo como creyente de la Biblia estoy convencido de que eso fue un evento real. Porque si no, entonces no tiene sentido que yo ejerza fe en las historias bíblicas si voy a poner en duda las historias bíblicas. Y el relato dice que el Señor proveía pan del cielo todos los días. Entonces eso se llama dependencia divina. Nosotros tenemos que aprender a depender del Señor. Lo poco que tenemos en nuestras manos y lo administramos con sabiduría, el Señor nos va a ayudar a sufragar nuestro gasto y de una u otra manera proveerá. Eso es parte de nuestra fe. Entonces dice el versículo 9, ya que conocéis, o sea, ya que ustedes han sido testigos de lo que Dios ha hecho en vuestras vidas, conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Y cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿ustedes les hizo falta algo? Ellos dijeron, Señor, no nos hace falta nada. Ah, bueno, entonces se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, ustedes, por su pobreza, fuerais enriquecidos. Ustedes van a tener lo necesario, tienen una riqueza más grande que es la espiritual, pero desde los materiales el Señor les va a proveer lo que ustedes necesitan. Versículo número 10. Y en esto doy mi consejo, dice Pablo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, que parece que ya había hermanos que lo hacían, ya daban generosamente, sino también a quererlo. Había personas que lo hacían
Y es posible que una minoría pues lo hacía como con compromiso, como con obligación, como con dolor. Y Pablo dice, no solamente lo hagan, sino quieran hacerlo. Aquí juega un papel fundamental la sinceridad, que quieran hacerlo, y dice aquí desde el año pasado. Yo no sé, bueno, tú sabes que las cosas son providenciales, ¿no? Pero estos últimos capítulos que hemos venido leyendo, el 7, el 6, ahora el 8, que cayeron entre terminando el año y comenzando el nuevo año, son muy adecuados para el tiempo que estamos viviendo. Nosotros hacemos propuestas de año viejo para el año nuevo. A veces esas propuestas no se cumplen. Pero vamos a ser sinceros, nosotros nos proponemos son cosas para nuestro bienestar, ¿no? Que si vamos a hacer ejercicios, que si vamos a hacer dieta, que si nos vamos a proponer quizás ahorrar para viajar. Bueno, ponle cuidado a las propuestas de fin de año y de año nuevo, ¿no? Pero ¿cuánto nos hemos propuesto quizás a ser más generosos, más colaboradores, más serviciales, más dispuestos a ayudar a otras personas? ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos que evaluarnos. Entonces Pablo dice, mira, hay personas que ya se propusieron, quieren hacerlo, y eso no es de ahora, sino desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. O sea, no solamente que se quede en la propuesta, en el papel, en el deseo, no. Procuren hacerlo para que como estuvisteis pronto para querer, porque quizás fueron movidos, despertados a través de una exhortación. Entonces el querer está, pero también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, conforme a lo que tengáis. Es decir, las cosas que Dios te ha dado para que tú las administres, sea poco, sea mucho. Entonces eso poco o eso mucho, que tú puedas, según tus capacidades, tu fuerza, tu propuesta y tu querer, apartar algo para vuestros hermanos de fe. O sea, que ni siquiera es para un desconocido, es para un conocido, pero que está pasando un momento de angustia. Entonces, ese iniciar a ser generosos nos va a también crear un hábito de generosidad. ¿Sí? Poco a poco. Empiezas primero por casa y después te vas expandiendo, porque ya forma parte de tu experiencia cristiana. Versículo número 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Por eso se llama administración. Hay que administrar correctamente lo que uno tiene, no lo que tiene. O sea, no lo que no tiene, sino lo que el Señor ha provisto. Versículo 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Fíjate algo importante. Yo dije al principio que ayudar a personas que no están en nuestro entorno es loable. Pero vamos a ser sinceros. Hoy en día hay tanta maldad que hay personas que son vividoras porque lo son. Hay personas que tienen limitaciones por circunstancias de la vida, por lo que sea. Pero hay personas que se han dedicado a vivir de dar lástima. Yo no estoy señalando a nadie, estoy diciendo la realidad. ¿Sí? Hay personas que están limitadas por X circunstancia, pérdida, no sé, un mal negocio, perdieron un familiar, niños que quedaron solos prácticamente. Pero hay personas que son vividoras. Esa es la realidad. ¿Por qué nosotros debemos ayudar primero a los de adentro? Porque los que están dentro de nuestra familia de fe, por lo menos tienen temor de Dios. Por lo menos tienen temor de Dios. Por lo menos sabemos que frecuentándoles en nuestras reuniones, sabemos que no nos están mintiendo. Pero en la calle hay mucho extorsionador. En la calle hay mucho pobre fraudulento. Mira, hace un tiempo, eso fue antes de la pandemia, creo que fue, sí, antes de la pandemia. Yo estaba trabajando, bueno, no recuerdo si fue antes o después, o sea, fue en ese tiempo. Yo estaba trabajando, transportando mercancía. Y en esa época, antes y post pandemia, pues había muchos venezolanos migrando. Entonces tú veías gente caminando para aquí, para allá. Y son personas que uno se pone en el lugar de ellos y siente, pues, se pone en el lugar y dice,
oye, Señor, gracias porque no estoy pasando por esa circunstancia, pero me da así como un poquito de tristeza ver a la gente pasando por esa circunstancia. Entonces, yo iba en el carro y medio bajé la velocidad y había un señor que venía bien cargado, que se veía que estaba bien cansado. Y yo tenía un billete pequeño de 5,000 pesos. Eso aquí en Colombia, 5,000 pesos es ponle $1.50, o sea, nada. ¿Sí? Nada, pero ese nada te sirve para comprarte algo. Yo le dije, amigo, mire, tenga este dinero y cómprese algo para comer, aunque sea un pan, una galleta, pero cómpreselo. Y yo fui y seguí mi carretera. Pero cuando iba de regreso, yo vi al mismo caminante fumando. Entonces, claro, evidentemente yo no sé la vida de esa persona. Yo no sé si se gastó el dinero en pan y tenía los cigarrillos guardados o se compró con ese dinero los cigarrillos. No lo sé. No lo sé, pero en mi momento me sentí frustrado de decir, oye, yo lo estoy ayudando, pero tienes un vicio. ¿Ve? Y es evidente que el vicio no lo va a cambiar de un momento a otro. Y yo no lo hice con esa intención. Pero ponte tú en mi lugar si no hubieses pensado lo mismo. De repente ya los tenía guardados y utilizó el dinero para... No lo sé, no lo sé. Pero así como sucede ese pequeño caso, puede suceder muchos casos más terribles. De personas que nos engañan diciéndonos cosas que en realidad son mentiras. Que no están pasando necesidades, que hasta tienen más plata que uno, pero viven de eso. Viven de dar lástima. Entonces yo no estoy diciendo que no haya que ayudarlos. Lo que estoy diciendo es suplamos primero la necesidad de los de adentro, que por lo menos están luchando en la carrera de la fe, y una vez alimentados los de nuestra casa, ayudemos a los de afuera y verifiquemos que sean ayudas reales. Ya hay cosas que se nos escapan de las manos y eso se lo dejamos al Señor, que Él sea el que juzgue. Pero Pablo dice aquí una verdad muy clara. No es para que otros tengan holgura y vivan simplemente de lo que le dan y ustedes tengan estrechez. No, ustedes tienen que vivir bien a pesar de las limitaciones porque Dios quiere lo mejor para ustedes, pero tampoco van a apoyar la sinvergüenzura de otro. ¿Ve? Yo te digo una cosa, yo creo que yo les he compartido a algunos de ustedes mi experiencia de joven. Cuando quedé huérfano, yo quedé así en el aire. Sí, mis tíos, mis hermanos me ayudaron por un tiempo, pero yo después me independicé a los 15 años de edad. Y yo pude haber hecho muchas cosas malas si no hubiese tenido el temor de Dios. Pero confié en el Señor y aún a pesar de mi corta edad y con la enseñanza de mi mamá antes de morir, ella me instruyó a que yo trabajara y me ganara las cosas trabajando. Entonces, si nosotros instruimos, orientamos y extendemos una mano amiga, muchos van a salir adelante. Pero no podemos apoyar la sinvergüenzura de simplemente que vivan de lo que se les da. Hay un refrán muy popular, me imagino que ustedes lo conocerán. Dice, alguien tiene hambre, no le deje el pescado, enséñale a pescar. De repente en su momento le das un primer pescado, pero le dices, mira, esto se te va a acabar, mañana vas a necesitar más y quizás yo no esté, pero te doy esta instrucción para que tú sigas adelante. Versículo 14. Sino que para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la vuestra, para que haya igualdad. Si yo, por ejemplo, hoy me está yendo bien y puedo ayudar a un hermano de fe en su necesidad, yo no sé si en el futuro yo voy a tener necesidad y esa bondad se me va a retribuir. Yo no lo sé, pero puede pasar. Versículo número 15. Como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más. Y el que recogió poco, no tuvo menos. ¿A qué está haciendo alusión esta cita que Pablo está utilizando? Pues a las circunstancias de los que vivían en el desierto, los israelitas que salieron de Egipto, y en el desierto fueron sustentados con pan. Y el Señor proveía pan para todos. Familia numerosa, mucho pan. Familia pequeña, el pan necesario. Y a nadie les hacía falta nada. Y dice el versículo número 16, y esa misma promesa también es para nosotros. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a vosotros. O sea, esa instrucción que Pablo les estaba enviando a través de Tito
Tito pues fue muy vehemente en expresarla y hubo buena respuesta por la hermandad. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Desconocemos el nombre de este hermano, es un adorador, dice la alabanza, parece que era, no sé si será un cantante, porque la alabanza tiene que ver con la música, se oye por todas las iglesias, es decir, era un evangelista musical quizá. Entonces iba y también era un instrumento para poder administrar o llevar los recursos a los hermanos que realmente necesitaban, porque se hacía esa recolecta. Y no solo esto, sino también que fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo, para demostrar vuestra buena voluntad. Entonces Pablo no está pidiendo para él. Pablo está solicitando un donativo para los hermanos de Jerusalén, como estudiamos en cartas anteriores, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Es evidente que seguro se utilizaba parte de los recursos para el transporte, lo que llaman los viáticos, pero gran parte de ese dinero llegaba íntegro para el propósito que se había designado, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Hay otro refrán que dice: cuentas claras conservan amistades, y más claras tienen que ser las cuentas cuando hay temor de Dios. La razón por la cual muchas personas ya no creen en el sistema financiero de las iglesias es porque algunos están utilizando los recursos erróneamente. Hay gente que dice: no, pues eso yo se lo dejo al Señor. Eso está bien, dejárselo en las manos al Señor y que el Señor juzgue. Pero nosotros también tenemos que velar que esos recursos se estén utilizando adecuadamente, porque no podemos apoyar ni la sinvergüenzura de afuera cuando nos engañan diciendo que tienen necesidad y es mentira, o en lugar de suplir sus necesidades, que sí las tienen, lo utilizan para otro, para vicio. ¿O tú le darías dinero a alguien sabiendo que tiene un vicio? No, ¿verdad que no? Yo le daría más bien la comida y él verá si se la come o no. Entonces, si nosotros nos preocupamos tanto por las personas que no tienen temor de Dios, de la manera como utilizan el recurso que yo trabajando gané con la ayuda del Señor y se lo estoy dando y me duele que se lo gaste en cosas inadecuadas, también me debe doler el recurso que está dentro y no se utiliza adecuadamente. También me tiene que doler. No, que eso se lo dejo yo en las manos del Señor. Está bien, pero tú formas parte de la iglesia y tú tienes que verificar qué se está haciendo con ese dinero. Versículo número 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado. No sé si es el mismo de la alabanza, pero se menciona un hermano aquí que se le evaluó para saber si era una persona íntegra, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, que es mi compañero y colaborador con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo. Versículo 24, con esto terminamos esta primera parte del tema de los donativos, de esa colaboración generosa que hicieron los hermanos de Macedonia, que también habían recibido la gracia del Señor, y la exhortación que se le hace a los hermanos de Corintio, diciendo: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. En otras palabras, Pablo les está diciendo: hermanos, mostremos ese amor que tenemos hacia nuestros hermanos de fe, principalmente nuestro amor hacia Dios por todas las bondades que hemos recibido, a través de un donativo para ayudar a quienes lo necesitan. ¿Está pidiendo Pablo una cantidad específica? Por supuesto que no. Porque es evidente que así como en el siglo XXI algunos ganan más y otros ganan menos, había personas más limitadas que otras y podían dar según sus fuerzas o según lo que se habían propuesto, después de haber hecho una buena administración de esos recursos. No para que los hermanos vivieran en estrechez, después quejándose: ay, que no me alcanza la plata. No, sino que ellos se pudieran administrar correctamente y apartar algo, que si todos aportan un granito de arena, seguramente se puede hacer una pequeña montañita, y por otro lado otra montañita más, y esos recursos van a ser útiles porque van con la bendición del Señor y tienen un propósito
de ayudar realmente a quien lo necesita. Entonces, muestren ese amor que, como seres humanos, muchas veces no tenemos, sino que lo que expresamos como amor es porque lo hemos recibido primeramente de Dios. Cuando yo veo la parte financiera y administrativa de los recursos del Señor desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que se deben utilizar correctamente, nuestra fe se fortalece y podemos vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso, para ti, mi más grande deseo en este día es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Este tema no ha terminado, continúa en el próximo capítulo, así que te invito a que me acompañes para seguir reforzando este mensaje que el Señor nos ha dejado a través de su siervo, el apóstol Pablo. Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras.